yo llego a saber todo lo que viene después, desde que hice esa afirmación, bueno, casi virgencita me quedaba como estaba, ¿no? Pero bueno, creo que ha habido, bueno, muchísimas circunstancias que no han sido favorables ni han facilitado el poder desarrollar ese programa de gobierno que trajimos al principio de esta legislatura. Pero con todo y con eso creo que la gestión sale adelante y sobre todo la gestión de este tipo de circunstancias. Hablamos de la erupción del volcán de La Palma, ya 6 olas hemos tenido que superar, me refiero al COVID, por lo tanto creo que hemos ido solventando y sorteando las consecuencias de todas estas circunstancias excepcionales, ¿no? Y que nadie se esperaba. Yo espero que en algún momento podamos gobernar sin tantas vicisitudes, ¿no? Gobernar dentro de un marco de normalidad y bueno, espero que llegue pronto y espero que el año que viene no estemos lamentando circunstancias nuevas sobrevenidas con respecto a las de este año, ¿no? Yo creo que ya está bien. Nosotros no vemos circunstancias que obliguen a cambios en el gobierno ni a cambios con los socios de gobierno. El área que gestiona Noemí Santana no es un área nada fácil. Las circunstancias, flujo migratorio, un sinfín de la pandemia, efectivamente, cómo ha agravado la situación social, las listas en dependencia para que se haga la valoración en dependencia, las plazas sociosanitarias, no han sido circunstancias favorables para poder sacar adelante, como decía antes, pues una gestión excelente, sin ninguna duda. Pero Noemí Santana sigue contando con el apoyo y sobre todo quiero hacer una valoración de su valentía a la hora de afrontar este área, que ya no era fácil al principio de esta legislatura y que se ha ido complicando a lo largo de ella. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista apoya sin duda la gestión y la figura de Noemí Santana. Nosotros siempre hacemos autocrítica porque además yo creo que la autocrítica no es nada negativa. La autocrítica te ayuda a tener una foto y un diagnóstico de lo que va sucediendo. Quien no hace autocrítica está perdido y en política más. Nosotros seguimos reclamando a nivel estatal pues más solidaridad al respecto de la acogida de menores inmigrantes, por ejemplo, y entendemos que el Estado debe implicarse mucho más, así como las comunidades autónomas, de cualquier color. Y también entonamos la autocrítica, pues, como dije hace un momento, en derechos sociales. Debemos ser mucho más rápidos a la hora de asignar plazas sociosanitarias, a la hora de poder hacer las valoraciones al respecto de la ley de dependencia, y haré otras críticas también, autocríticas y críticas a circunstancias pues, que son ajenas al Gobierno de Canarias, porque yo creo que es fundamental para poder avanzar, para poder conocer qué es lo que está sucediendo y buscar soluciones, claro. Lo último que nos preocupa sinceramente son las elecciones. Estamos ahora en medio de una invasión en Ucrania, es la guerra de Putin, no creo ni siquiera que sea la guerra de Rusia. Esto va a tener consecuencias y quien no crea que las consecuencias nos van a afectar directamente no está en este mundo, en un mundo globalizado, que dependemos del turismo y que no solamente porque seamos un país que recibe turistas de esa zona, sino porque se va a encarecer todo, se va a encarecer los precios de los pasajes de las personas que nos visitan y por lo tanto nos va a afectar y nos afecta con el sector primario, todo lo que se ha estado hablando al respecto de materias primas, por lo tanto eso es lo que nos preocupa y ya vendrán las elecciones y cuando lleguemos a ese río veremos cómo cruzarlo, pero hoy por hoy nuestra preocupación está en la situación pues tan poco esperada en pleno siglo XXI, parece que no hemos aprendido nada, que estamos viviendo. No hemos hablado de eso, no obstante hay una diferencia importante, estamos hablando de refugiados, personas que huyen de una guerra y que entran a nuestro país de otra manera y no entran en patera y de manera ilegal. Yo no quiero hacer ninguna diferencia entre unos y otros.
pero creo que debemos hacer autocrítica, hablando de eso antes, de por qué somos tan estupendos, y hablo como persona física, no como Gobierno de Canarias ni como Parlamento, a la hora de acoger a menores rubios de ojos azules, y tenemos tantos problemas a la hora de acoger a nuestros vecinos que vienen en ocasiones huyendo de conflictos bélicos y en otras ocasiones huyendo del hambre. Creo que ahí sí debemos hacer una reflexión y entender, con independencia de cómo se entra a un país o a otro, cómo se llega, con la manera que se llega, huyendo de manera ilegal, por decirlo de alguna forma, aunque para mí ningún humano es ilegal. Deberíamos pues, establecer los mismos criterios, ¿no? En nuestra cabeza, entender que todas las personas vienen buscando una oportunidad, vienen huyendo de una situación penosa, sea bélica, sea de hambre, política, y creo que en Canarias, que siempre hemos sido tierra de solidaridad, debemos dar un ejemplo, ¿no? Sin duda, claro que sí. Todos los extremos son malos, ¿no? Y hablábamos antes de la guerra, que como en pleno siglo XXI volvemos a las andadas y no aprendemos nada de lo que ha sucedido en el siglo pasado. Y lo mismo sucede con esa ultraderecha, ¿no? Con esos pensamientos, con esa manera de entender los derechos de las personas más vulnerables, los derechos de las mujeres, los derechos de del colectivo LGTBI. Y parece que retrocedemos, no retrocedemos en años, retrocedemos en siglos. Y por supuesto me preocupa porque vivo en democracia, porque creo en la Constitución, porque creo en la consolidación de derechos, y yo no quiero dar un paso atrás. Me preocupa muchísimo, sobre todo sus maneras, la forma que tienen de exponer sus ideas, y ese caldo de cultivo que se está generando en la sociedad, porque un sector se siente respaldado por este tipo de posicionamientos políticos. Me preocupa y haré lo posible para que en Canarias sea una mínima expresión. Bueno, no creo que nos vayan a sorprender la actitud que han tenido durante este año, que ha sido diferente a la del año pasado, años anteriores. Creo que la figura del presidente del Gobierno de Canarias se ha ido consolidando como líder, ha empatizado completamente con todas las personas en Canarias, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe cómo es, y eso preocupa a la oposición. Entonces, de un tiempo a esta parte son muchísimo más beligerantes, hacen política con circunstancias que hasta ahora se habían quedado al margen de la discusión política o de la guerra política, como puede ser la inmigración, y eso denota nerviosismo, ¿no?, a la hora de los resultados electorales, y que están realmente preocupados. Y como digo, bueno, no va a ser ninguna sorpresa, pero nosotros estamos centrados en salir adelante y que Canarias vuelva a los datos que teníamos prepandemia, e incluso que los datos de empleo sean mucho mejores, los del desempleo se reduzcan, y así hacer de esta tierra pues lo que nos propusimos con las elecciones, ¿no? Estar a la cabeza de todo lo bueno y a la cola de todo lo malo.